El sábado vamos a abordar, vamos a darle continuidad a este tema 1 y vamos a dedicar un espacio para comentar la relación problema, sea tema, problema, objetivo. Y claro, ya yo estuve observando que muchos ya tuvieron en cuenta las cosas que dije el sábado pasado. De todas maneras, hay algunas cosas, unos comentarios que voy a añadir el sábado. Para esta noche, tenemos un tiempo reducido, voy a centrar la atención en el proceso de investigación. Una de las cosas que ustedes deben describir es el proceso de investigación. En un proyecto de diseño de investigación, ese se convierte en un capítulo, el capítulo de diseño metodológico. Nosotros lo hemos simplificado en el sentido de que no vamos a hacer un proyecto de investigación porque el tiempo no nos da, sino que vamos a hacer una descripción de cuáles son los pasos que dimos para ejecutar el proyecto de investigación. Y de eso es lo que me voy a referir en la noche de hoy. O sea, vamos a ver cuáles son los componentes, las partes que integran esa descripción del proceso de investigación para que ustedes puedan describir ese proceso en su plantilla. Y de inmediato, aquí les he elaborado una lámina muy personal, pero que describe 4 momentos. Nosotros nos encontramos en esta etapa, en la etapa preliminar, donde se determina el tema, el problema, el objetivo, ya para un contexto educativo. Bueno, uno escoge la básica elemental, la básica media, la básica superior, el bachillerato unificado, el tecnológico superior, o algunos que trabajan en universidades. Entonces, estamos en esta etapa de precisión que nos va a permitir completar lo que es la información general más algunos elementos del capítulo 1. Y a su vez, estamos dando algunas orientaciones, recomendaciones prácticas para que puedan describir el proyecto en su totalidad, conformar el aparato teórico que sustenta el problema, puedan, lo van a sacar de aquí, el objetivo general y el proceso metodológico. Todo eso es una etapa de sustentación. Independientemente que tenga distintas partes en el modelo de la estructura que la universidad ha establecido para presentar el proyecto de titulación, es una etapa donde uno busca información para sustentar. Quizás es una de las etapas más difíciles. Después viene una etapa de interpretación, donde se elaboran las conclusiones. Eso verán que siempre la vamos a estar modificando hasta días antes de la entrega definitiva. Y bueno, ya la etapa de socialización, donde se entrega ya la versión definitiva del trabajo y se hace la presentación o sustentación oral, que para ustedes para allá, para octubre. Pero que todas estas semanas que tenemos en ese cronograma que le pedí que hicieran, pues uno va transitando por estas etapas. Ahora yo les voy a explicar un poco más algunas de estas cosas que he presentado en esta lámina. Aquí en esta lámina que están ustedes viendo, aquí tenemos las etapas. En vez de verla como estaba en el lápiz hacia arriba, ahora aquí la tenemos de arriba abajo, ¿no? En la etapa preliminar nos centramos en la información general. Según la plantilla, esta información general que nosotros vamos a tener, tenemos que contextualizar el tema, poner la pregunta problemática, los objetivos y los beneficiarios. De eso ya hablamos. A continuación, en la plantilla, que tiene que ver ya con la etapa de sustentación, se va a escribir el capítulo 1. Algunos dicen que estaban confundidos, que yo había dicho
el capítulo 1 para esta semana. No, señor. El capítulo 1 yo dije que fueran avanzando, porque para la semana próxima sí vamos a pedir un borrador de hasta dónde se ha llegado en la información general y hasta una parte del capítulo 1. Esa parte del capítulo 1 tiene una contextualización de fundamentos teóricos, tiene el problema a resolver, que lo venimos trabajando de la información general, el proceso de investigación, que es lo que voy a hablar esta noche, la vinculación con la sociedad, indicadores de resultados. El sábado yo voy a hablar sobre los fundamentos, porque aquí hay, y ahí eso hay muchas dudas, contextualización de los fundamentos y aquí hay fundamentos teóricos aplicados. Si hay dos momentos, y de eso voy a hablar el sábado, ¿no? Pero hoy nos vamos a concentrar en el proceso de investigación. Bien, de manera tal que vamos a ir abordando algunas problemáticas, de manera tal que ustedes pueden ir avanzando a tener un primer borrador. Se supone que en el capítulo 2 estén trabajando con el Magíster Baldión y ya para la tercera, cuarta semana deben tener el diseño de la propuesta, la matriz de articulación y ya los fundamentos teóricos y aquí la contextualización, pues yo le voy a dar orientaciones el sábado. O sea, sin más voy a hablar del proceso de investigación. Esto es algo que se estudió en metodología de la investigación. Por suerte, no hace mucho, ¿no? Fue el semestre anterior, con el doctor Alfredo, pues se dieron las bases de cómo se va a trabajar o cómo se es el proceso de investigación. Yo voy nada más que a enfatizar en algunas cosas, sobre todo de carácter práctico, ¿no? Que es lo que más me interesaría que ustedes recordan. A partir de los errores que yo veo en las memorias escritas de los trabajos que hacen los que han egresado, y sobre todo cuando se expresan oralmente, que manejan los términos específicos. Entonces, nosotros no estamos exigiendo que hay que declarar el enfoque de la investigación. Realmente no hemos exigido, sino que ¿qué nos interesa? El tipo de investigación. Y entonces es muy común en nuestros maestros hacer una especie de análisis ecléctico. Dice que mi investigación es de este tipo, de aquel tipo y de aquel tipo, de distintas clasificaciones. Entonces yo quiero un poco retomar las ideas que se vieron en metodología de investigación y que quede claro, para que no haya duda. Métodos y técnicas, elaboración de instrumentos, población y muestras y conclusiones. Eso es algo que me interesa, que cuando me refiero aquí a conclusiones no es a la conclusión final, que está al final del trabajo de titulación. Me refiero a las conclusiones, fíjense, generalizadoras de la información recopilada. O sea, usted hizo un diagnóstico. Entonces me valora pregunta, pero pregunta, no me responde al objetivo para el cual usted presentó o se propuso diagnosticar el estado inicial. Entonces, tiene que de esos resultados parciales de preguntas hacer una generalización, unas conclusiones generalizadoras. Entonces, vamos a recordar las clasificaciones. Clasificar según la lógica formal, clasificar es un grupo de elementos de un conjunto, agruparlos según determinado criterio. Según determinado criterio yo agrupo. Por ejemplo, en la maestría, aquí ustedes en el paralelo, yo puedo con el criterio de género dividir las que son mujeres y las que son hombres. Pero el mismo grupo yo lo puedo dividir por edades o por título de pregrado. Uno tiene título de educación, otro tiene título de ingeniería, otro de... Entonces yo los puedo agrupar de diferentes maneras. La misma
el mismo conglomerado, la misma agrupación, las divido a partir de determinados criterios. Entonces, es un error yo decir que fulano es hombre, a su vez lo clasifiqué por edad y entonces está entre tal edad. Entonces, hace una mezcla de cosas. Entonces, no queda claro qué es lo que se está haciendo. Entonces, a manera de recordación, las investigaciones por el carácter de la medición puede ser cuantitativa y cualitativa, está asociado a los enfoques. Es decir, la cuantitativa va más a los aspectos observables, medibles, y se sustenta todo en la medición y en el procesamiento por pruebas estadísticas. Bien, mientras que la investigación cualitativa va más a los significados, va más a la interpretación del comportamiento humano en sentido general. Entonces, la investigación puede ser cuantitativa, pero puede ser de otro tipo. Entonces, por eso es que nosotros no le damos mucha importancia al enfoque. Entonces, pero en educación, y eso es lo más importante, lo que predomina son las investigaciones de tipo mixta. Es decir, donde hay combinación de aspectos observables, medibles, con interpretaciones de comportamiento. Entonces, por lo general es mixta, por lo general. No quiere decir que yo no la pueda hacer solo cuantitativa. Es más, las primeras investigaciones, las que más fuerzas han tenido, son las investigaciones cuantitativas, que no satisface todos los elementos. Hay compañeros del área humanística y social y dicen, no, yo voy a hacer una investigación cualitativa, pero como es didáctica, al final es cuantitativa, usa métodos cuantitativos, entonces es mixta, aunque sea de ciencias sociales, porque utiliza preguntas que evalúa puntual, las tabulas, interpreta el comportamiento de los individuos a partir de esa cuantificación de resultados de una prueba, de resultados en puntuaciones que le dio, aunque sea de ciencias sociales. Entonces, por eso es que yo digo que en nuestro caso, sobre todo cuando son investigaciones estas que tienen que están dirigidas a gestionar el aprendizaje con recursos tecnológicos, todo lo que sea gestionar el aprendizaje está muy asociado a la didáctica, está muy asociado a interpretar cómo el estudiante aprende. Entonces lleva mucho de cuantificación, aunque lo puedo hacer también interpretativo. No digo que no. Por eso es que es mixta, la mayor parte. Entonces, ¿cuál es en mi opinión, la que más se va a utilizar en el caso nuestro, en la maestría? No en la cultura que ustedes tienen, que les dio ya la asignatura de metodología de la investigación, sino la que ustedes en la práctica van a utilizar. Es esta, la que tiene que ver con la profundidad, con el objetivo. Entonces, puede ser exploratoria, descriptiva, explicativa, experimental, y sigue, puede ser aplicativa, proyectiva, pero generalmente, hasta ahora, porque estamos en un campo donde se ha trabajado poco las herramientas tecnológicas para apoyar el aprendizaje, nos movemos en investigaciones exploratorias e investigaciones descriptivas por el nivel de profundidad. La exploratoria tiene un carácter provisional. Bien, se hace para hacer un primer acercamiento, para ver si de verdad con esa herramienta tecnológica para un grado, para un nivel determinado, para una materia específica, si de verdad se logra motivar, interesar, mejorar el aprendizaje, aumentar el nivel de conocimiento, adquirir conocimiento por sí solo, reforzar el aprendizaje. Entonces, nos acercamos por un sistema exploratorio, estamos explorando. Este tipo de investigación exploratoria es típica de cuando hay pocas investigaciones realizadas en esa dirección. Entonces, si usted está trabajando en
en un área, por ejemplo, de la biología, de las ciencias naturales, del cuerpo humano, y hay pocas investigaciones que hayan utilizado recursos tecnológicos para estudio del cuerpo humano, que ya esté demostrado que eso funciona, que se logra aprendizaje, lo que ustedes van a proponer tiene un carácter exploratorio, un primer acercamiento. Hay otros que tienen más trabajos que se han hecho, no solo en la Universidad de Israel, sino también en otras universidades en Ecuador o fuera del Ecuador, y entonces avanzan a una investigación descriptiva. Bien, ¿qué van a hacer? Describir los fenómenos. Entonces es un primer nivel del conocimiento. Estamos describiendo cómo se da el aprendizaje con determinados sitios web o con determinados entornos de aprendizaje, el Classroom, que si el nuestro de Moodle. Entonces, eso está por probar. Entonces, lo interesante es que para una misma realidad hay quien sustenta el Classroom. Otro dice que 1000 aulas. El otro dice que no sé. Entonces, son como 3 o 4 plataformas y todavía está por ver cuál de verdad es la que obtiene mejor resultado. Entonces, estamos en una etapa todavía descriptiva. Ya una etapa explicativa ya tiene que dar, sí, explicaciones, tiene que dar fundamento, igual que el experimental. Entonces, ya ahí sí necesita, pues, un mayor empleo de recursos. Yo hasta los anteriores de ustedes le di el curso de estadística aplicada a la investigación. A ustedes le quitamos la estadística, porque ¿cuál era la realidad? Que casi nadie avanzaba hacia acá y todo el mundo lo que usaba era los porcientos. Para eso no hay que estudiar estadística. Entonces, se les quitó en esta reducción a un año, pues se quitó la estadística. Pero ya, si usted quiere avanzar a una etapa experimental, usted tiene que tomar grupos de control, grupo experimental, hacer comparaciones, necesita formular hipótesis estadísticas para la etapa experimental. Entonces, esta para mí es la que más se ajusta. Entonces, la investigación descriptiva, ¿qué es lo que hace? Va a registrar información, va a analizar esa información recopilada, la va a interpretar y por tanto esa investigación descriptiva pues requiere de ciertos recursos, ¿no? Y utiliza pues por supuesto encuestas, entrevistas, observación y es quizás lo que más ustedes utilizan en su trabajo. Para mí, salvo que hagan otro tipo de investigación, hay compañeros que han hecho investigación histórica. Bueno, está bien, es un tipo de investigación, es otra clasificación. Entonces, también está la que por el marco que tiene lugar, que puede ser de laboratorio, que en educación eso no se da mucho, y puede ser la de campo. Y por tanto, claro que usted va a ser de campo porque usted la va a hacer en el aula, pero por el nivel de profundidad, para mí o es exploratoria o es descriptiva y no hace falta, porque la investigación de campo tiene una metodología, tiene pasos que usted tiene que dar. Si no lo da, no hay una investigación de campo, que están muchas veces asociadas a investigaciones de nivel de profundidad, de descriptiva hacia arriba, de mayor nivel de profundidad. Esta, por suerte, ustedes la utilizan poco, la he visto usar poco los estudiantes. Para decir verdad, no la he visto en ninguno de nuestros trabajos de titulación, que tiene que ver con el fenómeno que se estudia. Si va a establecer leyes generales, la investigación es de tipo nomotética. Y si va a ser una interpretación del comportamiento de los individuos, su singularidad, etc., entonces es una investigación de tipo ideográfico. ¿Dónde se confunden más los estudiantes? En decir que la investigación es de campo porque hizo un diagnóstico. No, señor. La investigación de campo no solo es el diagnóstico. Entonces, no se me puede confundir, porque si usted me dice que es una investigación de campo, yo le voy a decir cómo usted hizo la investigación de campo. ¿Y dónde la hizo? Entonces, no, porque hizo un diagnóstico. ¿Y cómo hizo el diagnóstico? Un cuestionario. ¿Y ya hizo investigación de campo por eso? Entonces es mejor no aventurarse a cosas que usted no va a utilizar.
Entonces, quiero que quede claro, en mi opinión, cuando ustedes declaren el tipo de investigación, acoja la investigación por el nivel de profundidad u objetivo. Es decir, exploratoria, descriptiva, bueno, explicativa, y no utilice que es de campo porque es tal cosa. Como me han dicho, la investigación es inductiva porque estudió con los alumnos en su contexto, en un paralelo. Si es inductiva, tiene que ir de lo particular a lo general. ¿Dónde está lo particular? Si usted se quedó nada más que con ese paralelo. Entonces no es un método inductivo. Perdón, no es una investigación. Usted usó, quizás para interpretar resultados, el método inductivo, pero no hizo una investigación inductiva. O sea, me mezclan cosas y entonces yo le señalo. Y es como si lo tuviera como fuera de la clase de metodología de la investigación. Entonces, por eso le digo, insisto, les recomiendo que se acojan a un tipo de investigación y ese tipo de investigación la estructuro convenientemente. Entonces, los métodos y las técnicas. Los métodos son el camino y las técnicas son las operaciones para transcurrir ese camino, ¿no? Yo digo, yo quiero ir de aquí a la mitad del mundo. Esa es la vía que yo voy a seguir, pero lo puedo ir por la occidental corriendo, puedo ir en la occidental dando vueltas, o puedo ir en un auto o en un bus, pero puedo ir a mitad del mundo no por la occidental, sino por otra vía. Entonces hay distintos métodos y hay métodos que están asociados a técnicas o técnicas que están asociadas a métodos. Entonces ahí es donde hay que buscar una buena articulación. Entonces, la calidad que se mide después en puntos se va cuando uno ve que la persona que ha escrito está clara, tiene claridad en el manejo de los métodos y las técnicas. Cuando la hace así un poco, entonces dice, esta persona no está clara, no hay un sustento y un manejo científico con exactitud. Entonces, recordando, la literatura en América Latina, en general, le da poco valor a los métodos teóricos. Pero todo investigador tiene unas formas de pensamiento. Entonces, se emplea, aunque no se diga, se emplean métodos teóricos de investigación. ¿Cuáles son los métodos de investigación teórica que más se emplean? Esto que he marcado en rojo. El análisis y la síntesis, como un par dialéctico. No hay análisis sin síntesis y no hay síntesis sin análisis. ¿Qué es lo que hace el análisis y síntesis? Yo me estoy leyendo una teoría, no sé, en la que le gusta, la teoría del constructivismo. ¿Y qué yo tengo que hacer? Yo tengo que desmenuzar las ideas que están planteando esa teoría, las tengo que subdividir en las partes que componen esa teoría. Analizar esas partes y después hacer el proceso inverso, integrar esas partes para llegar al todo. Entonces se da de una manera dialéctica, del análisis a la síntesis y de la síntesis al análisis. Hay una bidireccionalidad. Entonces eso en investigación se llama método analítico sintético o análisis y síntesis. Pero no es que, no voy a hacer el método de análisis. Ah, tú analizaste y después no sintetizaste las ideas, te quedaste en la mitad. Te quedaste en la mitad porque cómo tú llegaste a conclusiones si tú no después no sintetizaste. Bien, entonces lo mismo pasa con la inducción-deducción. La inducción va de lo particular a lo general y la deducción de lo general a lo particular. Cuando tú citas a este, al otro y al más acá, todo el mundo cita a Vygotsky, a Piaget, a Ausberg, después le suman Siemens, y entonces ya tengo el constructivismo y el conectivismo. Pero eso son teorías generales. Entonces tú, de esa teoría general, tú tienes que derivar a tu particularidad. Entonces tu forma de pensamiento va de lo general a lo particular. Pero después que tú lo tienes en lo particular, tú tienes que regresar nuevamente a lo general, a ver si la interpretación
que se hace de esas particularidades, por ejemplo, de los juegos. Piaget le da mucho valor al desarrollo del niño, a las actividades motrices, al desarrollo de sus formas de pensamiento. Y tú usas juego. Entonces tú vas de la teoría de Piaget a juego. Diseña herramientas, pero después tiene que ver si eso articula con la teoría. Entonces tu forma de pensamiento es inductiva, deductiva. No es una investigación inductiva, es el método que tú utilizaste para estructurar tu proyecto, tu solución al problema. Entonces, por eso marco en rojo, porque es lo que más utiliza. Bueno, el hipotético porque formula una hipótesis y la va a probar. Ahí ya sabes, llega ya más a la cosa explicativa, al tipo de investigación experimental. El histórico se usa en las investigaciones históricas. Puede ser que algunos de ustedes no lo hacen, no lo he visto. Donde yo provengo se exige, es decir, por ejemplo, yo voy a usar el juego con herramientas tecnológicas, pero el juego se viene usando en Ecuador hace no sé cuántos años. Entonces, lo primerito que hay que hacer es, ¿desde cuándo se introdujo el juego en, en los niveles, por ejemplo, el nivel elemental? ¿Desde cuándo se introdujo? ¿Cuáles fueron las primeras experiencias? ¿Qué estudio hay? Entonces, ahí yo voy a usar el método histórico. Hago un breve resumen de cómo ha evolucionado el juego y llego a los juegos ahora con recursos tecnológicos. O sea, vengo de cómo ha ido evolucionando y me voy con el presente. Entonces, estoy usando el método histórico lógico. ¿Por qué es un par? Porque no hago un recuento histórico. No, en el año tal se hizo así, en el año más cual se hizo más cual, a partir de la década tal, eso es descriptivo. Entonces es un método histórico descriptivo. Pero cuando hablamos histórico lógico es porque usted busca las líneas lógicas que han mantenido la esencia del juego, aunque haya cambiado en cada uno de los momentos históricos. Hay una logicidad. Entonces, pero esto lo usan poco. La generalización, las cosas genéticas, se usa poco. Por eso es que yo he marcado estos dos como los que ustedes van a utilizar con más frecuencia. Ustedes están obligados a decir, entonces, esto juega, usted tiene que decir entonces cómo usó el método analítico sintético, en qué momento, para qué lo utilizó. Una frase, no es muy complicado. ¿Y dónde es el fuerte? El método o los métodos empíricos. Los métodos empíricos son estos tres. Puede ser método de medición, método de observación y método de experimentación. Si yo puse aquí experimento, pero debía ser experimentación. Estos son los métodos empíricos. Y asociado a estos métodos empíricos hay técnicas. Y las técnicas para recopilar información se concretan en instrumentos. Entonces, no cometer errores. Es decir, por eso yo a veces le digo a algunos, pongan métodos y técnicas para no hacer la separación. Bien, porque entonces me van a mezclar que la encuesta, que si es método, que si es técnica, y empieza la discusión. Entonces, pero falta otro. Además de los métodos teóricos, los métodos empíricos, existen los métodos matemáticos y estadísticos. La mayoría, en el caso de ustedes, yo diría que todos, salvo algunos que tengan preparación ya, porque no tenemos ya estadística, no van a usar estadística. Porque a los que yo le di la estadística, después en los tribunales digo, ni le voy a preguntar porque lo voy a reprobar. ¿Para qué preguntarle? Entonces, no calculan media, no hayan cuartiles, no hayan percentiles. Entonces, ¿para qué estudiaron estadística? Entonces, todo el mundo se queda en métodos matemáticos. ¿Qué cosas son los métodos matemáticos? El cálculo porcentual. La preguntita tal, tanto, ¿qué por ciento respondió de esta manera? ¿Qué por ciento respondió de la otra? Entonces, puro cálculo porcentual. Ese es el nivel elemental del empleo de métodos. ¿Para qué sirven los métodos estadísticos y matemáticos?
para el procesamiento, para organizar los datos, procesarlos y elaborar regularidades. Entonces, aquí aprovecho. Para elaborar esas regulares conclusiones del diagnóstico que usted hizo, de ese instrumento que usted aplicó, usted tuvo que usar una forma de pensamiento. Bien, de las respuestas particulares que dieron los estudiantes y los cálculos que usted hizo, usted tiene que inferir inductivamente de lo particular, hacer generalizaciones. Y eso son las conclusiones parciales del diagnóstico. ¿Cuáles fueron las regularidades que usted resume? Resume en ese diagnóstico. No las 10 preguntas que usted hizo y le puso uno a uno los resultados. Eso está bien. Pero, ¿a qué conclusión llegó? Eso hay que sistematizar. Y eso ahí hay la forma de pensamiento. Entonces hay métodos teóricos utilizados. Un ejemplo de métodos teóricos. Entonces, no se puede dejar de decir nada más que, no, entonces me hablas del cuestionario como una cosa así aislada, entonces no tienes una idea de los métodos de investigación. Bien, y ha usado otros métodos, pero usted no hizo cálculos, sí, usted no llegó a conclusiones, sí. Entonces, ¿cómo llegó a eso? ¿Usted lo inventó? Se levantó por la mañana y dijo, ¡Eureka! Ya, y escribió. No, usted razonó, usted pensó, usted interpretó. Entonces hay métodos que se utilizaron. Entonces, las técnicas. Aquí yo puse una relación de técnicas. Hay muchas técnicas. Bien, es decir, si la observación es un método, pues hay distintas técnicas. Hay técnica participante, no participante. Observación participante. Hay entrevista estructurada, semiestructurada, no estructurada. Hay encuesta. Si yo le pregunto, ¿cuál es entonces? Si la encuesta es la técnica, entonces, ¿cuál es el instrumento? ¿Quién me dice cuál es el instrumento que va a utilizar en la encuesta? El cuestionario. El cuestionario. Bien. ¿Y cuál es el instrumento en la observación? El cuestionario. La ficha. La ficha o la guía. Bien. La guía, igual que en la entrevista, tú llevas las preguntas. Entonces, en ese caso es estructurada. Bien. Si no hay preguntas, usted nada más que lleva las ideas y van surgiendo las preguntas sobre la base del intercambio de la entrevista, es no estructurada. Entonces, por eso ya es los instrumentos que se utilizan. Pero a partir de eso se obtiene información. Y esa información hay que recopilarla, estructurarla organizativamente y elaborar conclusiones. Y ahí es donde entran los métodos matemáticos, los métodos estadísticos y los métodos teóricos para la interpretación. Bien, los métodos teóricos para la interpretación. Pero también hay otras técnicas, mira, las pruebas pedagógicas, las pruebas de conocimiento. Hay test psicológico, test sociométrico. Bien, hay historias de vida más de carácter cualitativo. Hay estudios de casos. Hay técnicas de FI. Bueno, ustedes saben que la teoría de Freud fue un estudio de casos. Muchas de las teorías de los psicólogos han sido estudios de casos, a veces de situaciones familiares al interior, y a partir de casos elaboran una teoría. Esa teoría puede ser verdadera o falsa. Entonces, después que tienen elaborada la teoría, empiezan las investigaciones exploratorias, explicativas. Y entonces, ¿quién dice que la teoría del conectivismo es, ahora vamos a bajar la cabeza y decir que lo dice Simmel es lo bárbaro, es lo ideal? Él especuló, él generalizó, teorizó, y mientras que no se pruebe lo contrario, su teoría es válida. Pero la validez la va a dar, ¿qué cosa? La puesta en práctica. Cuando ustedes lo pongan en la práctica, cuando ustedes demuestren que sí se logra ese conocimiento. Conectivismo es que el conocimiento no está solo entre las personas, sino que está en las redes de comunicación externa al individuo. Entonces está por demostrar si todas esas herramientas que ustedes utilizan, yo digo ustedes porque estoy en los tribunales y yo me río, ¿no?
como me quieren convencer de cosas que yo sé que no es así, que no me están, estamos en una fase de descubrimiento. Entonces, está por ver si los chicos trabajando con esas herramientas tienen conocimiento más allá del propio contexto del marco del aula. Eso está por probar. Entonces, las técnicas Delphi, los juegos de roles, en fin, son técnicas, son técnicas. Entonces, usted, cuando dice que usted usó la observación, si usted no dice con qué técnica y con qué instrumento, pues que me queda vacío, me queda vacío. Entonces, tiene que decir que la observación que usted hizo fue no participante. Para eso utilizó una guía de observación que fue elaborada por usted o fue tomada de otra investigación, y con esa guía se obtuvieron tales resultados, se procesaron y se obtuvo estas conclusiones. O sea, hay un proceso completo. Bien, ¿entienden? Entonces, con lo que escriban, no solo es de escribir cositas, sino es un pajafito nada más, pero que da la idea de que ustedes como personas que tienen ya una formación posgraduada, saben lo que están diciendo. O sea, saben que usaron un método, se apoyaron en una técnica que está asociada a ese método, recopilaron información con un instrumento y que ese instrumento pues les dio información. ¿Bien? Doctor, Sí. una pregunta. Bueno, independientemente de la técnica que apliquemos para la investigación, ¿tenemos que presentar el modelo, los resultados, o solamente ya ponemos ya el índice cuantitativo, perdón? A ver, todo el instrumento, los resultados de ese instrumento en una tabla con números, una tabla de doble entrada, eso va al anexo. Al cuerpo del trabajo, usted nada más que describe en pocas palabras que para hacer tal cosa se utilizó tal método, con tal técnica o con tal instrumento, véase anexo 16, y que permitió llegar a las siguientes conclusiones. Y usted pone ahí la generalización. En el cuerpo del trabajo. Por eso es que se pone en pocas páginas. Y en el anexo está para que se verifique de que usted lo que está diciendo está sustentado. Y eso se ve en el anexo. ¿Y en el anexo qué va? ¿Solamente el modelo digamos, de la encuesta o de la El modelo de la entrevista? encuesta y la tabulación de los resultados. Ah, ya. O sea, una tabla de doble entrada, ¿no? Donde está, por un lado, las filas son los ítems de ese instrumento, y en las columnas son las interrogantes, los valores de las variables. Es decir, cada ítem es una variable, y arriba en las columnas, en la vertical, usted pone ahí, no sé, excelente, bien, regular, mal. Tiene, no tiene. Las clases son motivantes, poco motivantes, nada motivantes. Entonces usted pone las columnas, se pone la cantidad. Si eran, no sé, 36 estudiantes que respondió, ya agrupado. Y a partir de ahí, bueno, es lo que yo decía, se puede calcular el promedio, que es la media, se puede calcular la desviación de la información, o simplemente los porcientos. Y entonces usted, a partir de esa tabla que está en el anexo, usted elabora conclusiones. Y esas conclusiones son las que pone en el cuerpo. ¿Ya? Sí, entonces, también escuchaba que, bueno, dentro del enfoque que vaya a hacer la investigación, por ejemplo, mi tipo de investigación va a ser orientado, mi tema de tesis es orientado a los docentes. ¿Tengo que aplicar a los alumnos también? no, eso vamos a ver un momentico. Vamos a llegar allá. No lo tengo aquí, bueno. A ver, es decir, una de las cosas que tenemos que sacar de estas cosas para hacer los instrumentos son las variables, no la variable principal. Por ejemplo, si usted va a medir aprendizaje, ¿qué
indicadores usted va a utilizar para medir el aprendizaje? O sea, ¿qué indicadores? Y usted tiene que, indicadores son pequeñas variables medibles, observables. Ahí viene lo cuantitativo. Bien, ahí viene lo cuantitativo. Entonces, usted establece esas variables y entonces usted se tiene que preguntar, lo que yo voy a observar de comportamiento, su acción en esas variables, ¿son sujetos o son procesos, son objetos los que yo voy a observar? Bien, porque después está en quién los voy a observar. Entonces ya ustedes se comprometieron a decir beneficiarios. Cuando ustedes pusieron adelante, al inicio, que el beneficiario directo eran los profesores, porque se lo iba a capacitar, creo que fue Javier, y Javier se me levantó ya, lo llamaron. Si usted puso que era la capacitación de los docentes y los beneficiarios de su propuesta son los docentes, para nada tiene que ver los estudiantes, para nada tiene que ver los padres de familia. Eso es uno de los errores que más se cometen. O sea, usted tiene que concentrarse en los beneficiarios. Y si los beneficiarios son los docentes, son los docentes. Voy a poner una que es más fácil o más difícil, porque ahí me mezcla. Si usted dice que los beneficiarios de su propuesta, de su entorno virtual, son los estudiantes, los beneficiarios directos, toda la recopilación de información, todas las consultas, todas las observaciones que usted se haga, tiene que estar dirigida a los sujetos estudiantes. Entonces, me dice, la población, 126 estudiantes, 3 docentes y el rector y la vicerrectora. Entonces, usted dijo que el beneficiario era los estudiantes, su trabajo va dirigido a los estudiantes. Los demás son informantes, que pueden ser informantes clave. Por ejemplo, el jefe, el coordinador del área, por ejemplo, el área de lengua y literatura. Entonces, usted le preguntó, le pidió su opinión, pero ese no es la acción principal. La acción principal son los estudiantes. Usted debe sometérselo a los estudiantes, porque usted está elaborando una herramienta, un recurso, una plataforma para los estudiantes. Entonces, eso sí es muy importante, que todo esto que está aquí, estas técnicas, es para aplicarse al centro, al que va dirigido. Y por eso que desde el principio hay que declarar quiénes son los sujetos de análisis, quiénes son los, nosotros le llamamos en estadística, unidad de análisis. En psicología también se le llama así, unidad de análisis. Si la unidad de análisis es el estudiante del tercer nivel de básica y usted elabora la herramienta para los niños del tercer nivel, el que debe estar en primer plano es los estudiantes. Que usted, antes de someterse a los estudiantes, usted coge información relevante de docentes experimentados, está bien, lo puede hacer. Pero esa no es no se puede engañar que esa es la principal. Entonces, Basante me estaba pidiendo la palabra. Sí, disculpe, doctor. Mi unidad de análisis son jóvenes entre 18 y 30 años. En este concepto, ¿debo indicarle que son estudiantes o son profesionales? Eso es mi duda. Bueno, a ver, yo no tengo delante tu problema. Si son jóvenes y no interesa que sean estudiantes o profesionales, son jóvenes lo que a ti te interesa. No tienes que hacer esa distinción. Ahora, si para tu estudio hay diferencia en el comportamiento de tu estudio entre jóvenes trabajadores y jóvenes no trabajadores, entonces ahí sí tiene que ponerle bien la conceptualización, ¿entiendes? Eso va a depender de la naturaleza de lo que usted quiere investigar. Michelle,
Sí, buenas noches. Lo que pasa es que pueden ser dos beneficiarios, es decir, pueden ser los estudiantes y los docentes. Y porque yo, por ejemplo, puse en una de las técnicas la observación participativa por medio de una entrevista. Y la entrevista yo la quería aplicar a la directora, porque es como que quien conoce el tema de las tecnologías dentro de la institución. Entonces, ¿sí puede ser aplicable? Bueno, a ver. Si tú hablas de proceso de enseñanza-aprendizaje, pues ahí, si tú estás viendo las dos direcciones, entonces evidentemente hay que ver como sujeto observable de análisis a los estudiantes, pero también a los docentes. Hay que tener cuidado cuando uno se refiere a otras personas que están alejadas del proceso. Por ejemplo, el rector y el vicerrector fueron docentes, pero llevan muchos años en su labor de dirección. Entonces, a veces es más fácil decir que además, como un plus, además se tuvo en cuenta como informante clave por sus conocimientos en el manejo de herramientas tecnológicas al vicerrector o a fulanito de tal que ocupa tal responsabilidad como un informante clave adicional. Pero él ni es el beneficiario, porque cuando usted elabora ese proyecto, ese individuo no juega el rol principal. Es el docente, es el estudiante o es los padres de familia, en el caso de que usted haga un proyecto para que lo manejen los padres en la casa de reforzamiento. Entonces, ya digo, son informantes clave adicionales, pero no puede perder la esencia de cuáles son los beneficiarios directos. Y si, por ¿Sí? ejemplo, pongo beneficiarios a los estudiantes y a los docentes y le hago la entrevista a la docente de lengua porque es la que conoce el proceso en el que yo quiero aplicar Claro, Ahí sí, ahí sí. ya. Lo que pasa Muchas es gracias. que Michelle y demás compañeros, Ujú. cuidadito, porque no me pueden sumar 126 estudiantes, 3 docentes, y entonces decir que la muestra fue aleatoria. Porque entonces yo te voy a decir, ¿y cómo tú seleccionaste aleatoriamente? Mezclaste estudiantes y profesores. Ahí hay dos muestras distintas. Una muestra que se hizo con estudiantes, no sé, una muestra intencional, tomamos un paralelo con tal fin y con ese paralelo se aplicó esta encuesta o este cuestionario. Y con los docentes se tomó otra muestra, el único docente que existía, no había tan muestra, era el único, o una muestra de los tres, se tomó uno al azar. Y con ese se hizo una entrevista, se hizo... O sea, son dos muestras, porque las unidades de análisis son diferentes. Entonces, entonces el director no me lo puedes mezclar como una tercera muestra. No, si nada más que hay un director. Entonces, además, como informante clave, se hizo una entrevista con el director a partir de tal y tal, tal. Usted explica que usted lo tuvo en cuenta, pero no es el principal. El principal eran los estudiantes y los docentes que trabajan con ese contenido. Esas son de las cosas que hay que tener muy claritas, mucho cuidado. Cuando usted lo mezcla todo, digo, ese no sabe lo que está diciendo. A ver, ya, Michelle. Otro compañero que te haya levantado la mano. Yo, doctor, había levantado la mano. Tenía la misma duda porque yo puse como beneficiarios directos a los niños, a los estudiantes, y como beneficiario indirecto el docente. En mi caso, mi proyecto de titulación es enfocado a niños de 4 años. Entonces, pienso que ellos obviamente son los beneficiarios directos, pero el docente, que es el que va a guiar también, es un beneficiario. Él va a favorecerse de todas las herramientas que estoy proponiendo. Claro. Yo dije que los beneficiarios es un primer tamiz, ¿no? Pero no es exacto. Porque usted, por ejemplo, si usted va a elaborar un entorno virtual mediante juego
para los niños. Entonces, lo que usted tiene que ver es el efecto que produce esos juegos en los niños. Esa es su dirección principal. Ahora, como no lo podemos llevar a la práctica porque tenemos poco tiempo, no les pueden llevar a la práctica, entonces usted utiliza un beneficiario indirecto, que es el docente. Entonces usted le pregunta al docente su apreciación sobre esa herramienta y qué efecto tendría en los niños de esa edad. Y él le da su opinión. Pero esa opinión del docente no es absoluta. Porque si los niños aprenden, se motivan más, se concentran, va a depender de cuando usted lo lleve a la práctica, lo que usted observe. Yo puedo decir, qué bueno está ese video. Ay, qué bueno, qué bonito. Los colores, qué sé yo y qué sé cuánto. Pero cuando usted lo llevó al aula, no funcionó. Bien, entonces estaba muy bien diseñado, pero nada de funcionamiento. Entonces, por eso es que no podemos perder la atención. Una cosa es que usted lo diseñe con un beneficiario principal, hay un beneficiario también indirecto, que no está alejado, que es el maestro, y a la hora usted evaluar el diseño que usted ha hecho, como no puede llegar en este momento a los niños, usted utiliza al docente. Y por eso en las conclusiones finales, usted dice que eso es una limitante, que no se pudo llegar a los niños por tales y tales razones, el tiempo, esto, lo otro, se apoyó en las opiniones de docentes de experiencia que trabajan con esos niños de esa edad y en las recomendaciones usted recomienda que se siga trabajando y se implemente con los niños para obtener la valoración más adecuada, más acertada, más veraz. No quiere decir que lo que usted ha hecho esté mal, sino que está todavía en una fase. Por eso yo digo que es exploratoria, porque usted no ha llegado todavía al final. De acuerdo, Bien. gracias. De todas maneras, esto no va a terminar aquí, ¿no? Yo estoy tomando aquí las bases para cuando yo revise y le diga tal cosa, ya usted sepa, eso fue lo que el profesor dijo. El sábado, cuando yo tenga problemas, objetos, qué sé yo, podemos volver a que ustedes pues nos digan cómo ustedes piensan hacer el proceso de investigación. Claro, son 21. Ya después ahorita empiezan las entrevistas individuales, más que esta que es colectiva, pues sesiones individuales donde ustedes, yo digo individuales, pero pueden ser en grupales, 2, 3 que están trabajando más o menos parecido en los mismos colegios, donde quieran, pues hacemos un Zoom, nada más que para eso específico. Bien, otra pregunta. Otra pregunta, algo que... Doctor, yo Dígame. tenía una preguntita. En nuestro caso, por ejemplo, en mi caso, mi proyecto de investigación es para lo que es una estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje en los estudiantes de emprendimiento y gestión, en los estudiantes de tercero de bachillerato. En este caso, no sé, yo ya sé, tenemos, por esto de la pandemia, tenemos los grupos de WhatsApp de los chicos que van a tercero, que son 2 cursos prácticamente más o menos de 30 y de 40 cada paralelo. Yo puedo ya, por ejemplo, a ellos, una vez que usted me valide el instrumento, aplicarlos de forma en línea. Eso, no sé, ya puedo Claro. puedo hacer eso. A ver, ya tú dijiste, después que usted me valide, Que por favor. yo le puedo dar el visto bueno, pero validación es un término bastante fuerte. Hay muchas técnicas de validación. Una técnica de validación es primero aplicárselo a otros grupos similares, ver si mide lo que tiene que medir, se le hacen los arreglos y después se lleva al grupo principal donde se está haciendo el estudio. Pero todo eso lleva mucho tiempo. Entonces, ¿en qué nos quedamos? En opiniones subjetivas. Bien, porque ni yo conozco la realidad de niños de 8 o 9 años, ¿me entiendes? Entonces yo, desde mi posición teórica,
de mi supuesto teórico, te voy a decir, sí, aplícala. Pero tú no puedes confiar ciegamente en eso. Es decir, tú me debes preguntar a mí, pero también a docentes que trabajan con esa realidad. Por ejemplo, si son niños pequeños, la que me hablaba de los niños de 4 años, ¿no? Que no sé si era Karina. Entonces, niños de 4 años, para tú hacerle un cuestionario, no puede ser de preguntas, tiene que ser más bien de dibujitos, figuritas, juegos de roles, de ponerlo a jugar, a desempeñar papel. Entonces, a partir de cómo ellos se comportan, tú interpretas lo que ellos quieren decir. Entonces a veces es la validación. Digo, porque yo he oído a Magíster Baldión preguntar en los tribunales, ¿y cómo usted validó? Y entonces la gente ahí se queda, ¿no? Y yo me río, ¿no? Porque, pero ahora se me ha metido en un boomerang. Todo el mundo me pregunta para que yo valide. No, yo puedo dar mi opinión, pero validar es una cosa mayor. Una forma de validar es, por eso le mandé, eso sí es tarea de esta semana, leerse al menos 3 tesis. Hay que hacer una síntesis. Entonces, puede ser que haya otras investigaciones, que haya utilizado un instrumento, el instrumento haya funcionado, ya está validado. Y tú lo que haces es cambiar quizás las preguntas a tu contexto, pero sigue la misma lógica. Entonces, ¿cómo se lo validó? Porque yo tomé el instrumento aplicado en tal investigación que se hizo de esta manera y dio resultados. O yo lo validé como, pues le pregunté a 3 o 4 personas con experiencia, con buenos resultados en aprendizaje de sus estudiantes, le pregunté su criterio sobre el cuestionario. ¿Entiendes? O sea, hay muchos criterios de validación de instrumentos. Hay validez teórica, que es la que yo pudiera dar opinión. Hay validez de contenido, si el contenido que se está preguntando es el correcto. Bien, entonces es como si yo fuera a comprar un barril o sea, voy a comprar, no sé, miel de abeja, y entonces voy con una regla lineal a comprar y medir lo que yo quiero comprar. Entonces, compro la miel, pero no hay exactitud. Es como vamos a la feria y te venden la cantidad de papa o productos en una cubeta. Le echan una cubeta ahí no miden por el peso, ahí no usan las unidades de medida que tienen que medir. Sin embargo, los que están vendiendo saben lo que cuesta. Entonces hacen pan y te dicen, una cubeta, $3.50. Entonces, por esa medición no está validada. Es muy pragmática, muy primaria, ¿no? Entonces, esto puede pasar lo mismo con los instrumentos. Es uno de los temas, por eso es que yo digo que lo que nosotros hacemos es solo una aproximación, porque no hay el suficiente rigor como para poder decir que está validado. Y disculpe, doctor, para la muestra, en este caso, tal vez un mínimo, ¿existe algún mínimo para tomar una muestra de estudiantes? Bueno, depende a lo que nos refiramos. Si la muestra es aleatoria, donde todos tienen la misma oportunidad de ser elegidos y los individuos que conforman esa muestra o esa población son homogéneos. Por ejemplo, Pablo que preguntó que trabaja con adolescentes. Entonces, si es homogéneo, depende de cuál es la homogeneidad. Si son homogéneos con respecto a la edad, casi todos están entre 18 y 19, son homogéneos con respecto a la edad. Pero pueden ser que no sean tan homogéneos porque vengan de sectores diferentes, de medios familiares diferentes, que unos trabajen y otros se dediquen todavía a estudiar. Entonces, todo va a depender de la naturaleza del estudio que estás haciendo. Entonces, por eso es que yo digo que las preguntas que ustedes me hacen es una respuesta general, pero la específica es cuando veamos el problema, los objetivos,
que usted se quiere, el producto final que usted quiere. Entonces ahí es donde uno saca y uno dice, a lo mejor la muestra aquí puede ser homogénea. Si es aleatoria y es homogénea la cantidad de individuos, se dice que un 5, un 10% es suficiente. Porque con ese tamaño se puede hacer extensión, generalización a toda la población. Pero por lo general, en educación es muy difícil, es muy difícil sacar muestras homogéneas. Porque se pueden hacer, pero nuestras investigaciones que son didácticas, que son procesos que se dan al interior del aula, en una materia, entonces es muy difícil. En el colegio nadie te deja que tú hagas un grupo aleatorio, sacando estudiantes de distintos paralelos y hacerte un paralelo investigativo. Eso ningún rector te lo autoriza. Bueno, tiene que venir del ministerio así, impuesto, para que se haga. Entonces, por lo general, nosotros hacemos muestras intencionadas. Entonces, pero se pueden hacer muestras aleatorias. Por ejemplo, si voy a estudiar el comportamiento, las relaciones entre chicos de la misma edad en el paralelo, y lo voy a hacer en el receso, en el tiempo libre, ahí yo puedo hacer muestras aleatorias. ¿Entiendes? Pero como la mayor parte de nuestros trabajos tienen que ver con cuestiones didácticas, de aprendizaje, de recursos tecnológicos que va a facilitar ese aprendizaje, va a ser muy difícil hacer una muestra aleatoria, entonces hacemos una muestra intencional. Y esa muestra intencional, sus conclusiones son limitadas, son reducidas. Entonces no se puede ser absoluto. Oye, se nos pasó el tiempo, por mí no. Karina. Sí, doctor, nuevamente le molesto. Verá, en mi caso, la población son niños de 4 años y son 19 niños. Una sola docente y la directora que sería la que se le tome la muestra intencional por ser ella la que oriente el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del área académica de la institución. Entonces ahí mi pregunta es la siguiente, como usted bien lo dijo, los niños no pueden contestar una entrevista, ni mucho menos. Entonces, en ese caso, mi técnica podría ser de observación. Claro, puede ser de observación. Puede ser. Sería Acuérdate que ya viste que no es técnica. Ahí la observación es el método. La técnica es el tipo de observación. Ah, ya. Perfecto. Tipo de observación que vas a utilizar. O sea, ¿qué tipo de observación? Ahora, mira, por eso hay que ver qué es lo que uno pretende hacer, ¿no? Yo puedo hacer, por ejemplo, un estudio de caso. No trabajar con todo el grupo, sino observar el comportamiento de un niño o de un grupo de niños como grupo. Y se convierte en un caso del grupo. Por ejemplo, son niños que tienen, no sé, son lentos en el aprendizaje. No tienen retraso mental, sino que son lentos en el aprendizaje. Su maduración de procedimientos mentales no transcurre tan aceleradamente. ¿Sí? Y yo quiero elaborar mi técnica con apoyo de recursos tecnológicos para esos niños. No me interesan los demás. Entonces yo no hago una muestra, no es que voy a hacer un producto que es para todos los niños, sino para esos niños. Entonces yo hago un estudio de caso. Y ese estudio de caso ya no lleva una muestra. Yo voy a hacer, para esos tipos de niños, voy a hacer, ver cómo comportan y voy a observar cómo trabajan con herramientas. Yo le voy a explicar muy rápido, una experiencia personal que tuve aquí al inicio de estar aquí en Ecuador. Estaba en Cañar, en una sede de la Universidad Católica de Cuenca, y los compañeros de informática habían elaborado un diseño de un software para la concentración en niños con retraso mental. Entonces quisimos ir a una escuela y fue bien difícil que el distrito, que el permiso, que los especialistas del departamento, aquello bueno, ustedes saben de eso más que yo. Bueno, yo viví esa realidad. Entonces al final, ¿qué le dije al equipo de investigación?
Digo, mira, no vamos a complicarnos mucho. Vamos a hablar con los padres de los chicos. Y vamos a buscar que los padres nos apoyen y que lo traigan 2 veces a la semana aquí a la universidad en una computadora que se había comprado, esas que son de contacto, y se traía a los chicos. Entonces, el investigador, que eran 2 estudiantes del último nivel de la carrera de ingeniería, se sentaban a observar cómo el niño interactuaba con las actividades diseñadas. Entonces él tenía una guía de observación que muy discretamente él iba marcando y veía cómo el chico interactuaba con las actividades que él había diseñado. Y sobre esa base se hizo las interpretaciones, se hizo las valoraciones y se llevó hasta un evento científico que fuimos hasta Manabí, a Puerto Viejo, allá a Puerto Viejo, a presentar el resultado. Así que hay muchas formas de hacerlo y sí es válido. Se puede hacer la observación, pero depende si la herramienta está hecha para un grupo particular o es para a todos los estudiantes del aula. Así para todos los estudiantes tengo que hacer una muestra o hacerlo para todo el aula. Entonces, eso eran específicos para aquellos que tenían ese problema. No podían ser tampoco de retardo severo, sino eran de retardo ligero, porque la herramienta iba para ellos. Entonces, entonces, no fue una muestra, fue un estudio de casos. Esas cosas, por eso tenemos que verlas bilateralmente. No se me atormenten mucho por la cosa que se da en metodología de investigación, es como si todo fuera igual. No, para nada. Es para tener una visión y que usted creadoramente tiene que saberla instrumentar. Bien. Doctor, disculpe la última preguntita. Tal vez, verá, en mi caso, por ejemplo, yo encontré como referencias bibliográficas de las tesis, bueno, de la Universidad de Israel, encontré 2 trabajos acerca que están en relación con mi materia de emprendimiento y gestión, pero lo mío es una estrategia didáctica, en cambio lo de ellos es una estrategia metodológica, pero no tiene, no sé si estaba leyendo y que sí me ayuda bastante, pero es en mi materia. ¿Eso es importante que esté o exclusivamente que sea el mismo? No, acuérdense que ustedes van a tomar de las tesis que están y les puede servir para llegar a una conclusión. Que aunque se ha trabajado en emprendimiento y en varios, en tales cosas, no se ha incursionado en estrategias didácticas. Y entonces tú vas a hacer tu primer acercamiento. Por tanto, tu investigación es de tipo exploratoria sobre esa problemática. Pero me recordó algo que ahorita iba a hablar y se me... Yo considero que es un error asociar estrategia didáctica a herramienta tecnológica. Y se lo dije en la clase del sábado. Entonces, estrategia didáctica va más al comportamiento del docente, a cómo el docente actúa, cuáles son sus acciones, cómo son sus pasos. Recuerden lo que yo dije en la esquema de la semana del sábado. Entonces, hay algunas personas que están pensando que la estrategia es el diseño que hace de herramienta tecnológica. Pudiera ser, pero para eso usted tiene que explicar cómo se va a trabajar con esa herramienta. Entonces, falta el cómo. Falta el cómo. Claro. Nosotros somos docentes, bien, ahora yo llego con un equipo cualquiera y le digo, esto sirve para aprender. Y usted así se me queda mirando y hasta que yo no le diga cómo se va a operar ese instrumento, usted lo desecha, lo pone ahí al lado. Eso como las laptops que se repartieron en la escuela. Si no se le explicó a los maestros cómo se iba a trabajar, cuáles eran los software, qué se hicieron, se almacenaron en los locales ahí y nunca se utilizó. Entonces, no asociar de manera automática estrategia didáctica, estrategia metodológica, estrategia educativa con herramientas. Usted la diseña con esos fines, pero solo la herramienta, con los Kahoot
y los Windows y lo que sé yo y lo que sé cuándo. Ya tengo la estrategia. No, señor. Yo puedo construir un banco y no tengo la estrategia, como voy a viajar de aquí de Ecuador a China. Tengo el banco, pero no tengo la estrategia de navegación. Y puede ser que por el camino el banco se destruya. Entonces, no me asocien una cosa con la otra. Y yo se lo he dicho, hace que, bueno, Paul y yo intercambiamos bastante. Entonces, él sabe lo que yo estoy diciendo. Y me dijo, no, hacemos un diseño instruccional. Y dije, está bien. Yo digo que eso, lo que yo quiero es una guía. O sea, tu estrategia tiene que presentarme entonces una guía de cómo usted va a introducir esa herramienta, cómo usted va a dar los pasos para la implementación de esa estrategia. O sea, si es una estrategia didáctica para resolver los problemas de ortografía, porque yo ponga ahí 4 o 5 actividades y con recursos tecnológicos voy a resolver los problemas de ortografía. ¿Cuál es la estrategia? No, no lo sé. Esa es la que no me queda claro. Entonces, perdóname, Angélica, pues no sé si tiene que ver eso contigo, pero ahorita cuando se hablaba, yo asocié. Digo, me están mezclando dos cosas. Si es una estrategia didáctica, lo que usted quiere, entonces, es una estrategia implementada con herramientas tecnológicas. Ah, perfecto. Perfecto, pero tiene que ponerme la herramienta y la estrategia. Porque la herramienta con sí solo no es una estrategia. Puede ser una estrategia, pero no lo es. No sé si en eso, no sé si me quedo claro, para que después no. No, ¿Qué es no, lo que sí me está, está pidiendo? ¿Qué es lo que me está? No somos maestros todos. sí está muy bien. Doctor, una pregunta, no sé si es que la entendí. Esto de la, entonces que cada estrategia tendría que ir a par con la, perdón, cada herramienta tendría que ir a par con la estrategia, o sea, la forma cómo debe utilizarse y cómo da resultado esta estrategia. Claro, ¿cómo usted piensa que puede dar resultados? A ver, se ha puesto ahí una matriz de articulación, ¿no? De eso si llegaremos al final. O sea, yo siempre digo, le digo en esta altura, primero diseñemos el recurso tecnológico y después veamos la articulación. Pero en la articulación hay distintas columnas y una cosa es cuál es la estrategia que usted va a usar para los distintos momentos y cuáles son los recursos tecnológicos que se asocian a esa estrategia. Entonces, de aprendizaje. En este caso son estrategias de aprendizaje. Aquí son estrategias didácticas. Pero si son didácticas, no es solo de aprendizaje, es de cómo vamos a enseñar, cómo van a ser los pasos que conducen el aprendizaje. Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces, tú elaboras las herramientas donde están las actividades de aprendizaje del estudiante, pero tiene que decir de alguna manera, y no solo es PASIE o ECA. ECA y PASIE son estrategias metodológicas. Tú me estás diciendo que son estrategias didácticas, entonces tú tienes que decirme cuáles van a ser las acciones del docente, cómo el docente va a operar. Si sé que tengo una diversidad de chicos en el aula y entonces no puedo trabajar de frente con todos iguales, yo tengo que tener una estrategia didáctica, una estrategia para chicos de esta manera, para chicos de aquel tipo. Entonces tengo una estrategia. Para estos chicos, pues hago estas actividades que tengo en mi entorno virtual. Para estos tipos de chicos, trabajo con Entonces eso yo le llamo una guía didáctica. Una guía didáctica donde están las acciones que yo voy a ir dirigiendo para lograr el aprendizaje con ese recurso tecnológico. Eso es lo que yo digo que se hace al final. A lo mejor llegan, a lo mejor no llegan, ¿no? Pero entonces, si no llegan, hay que ponerlo en las conclusiones, en las recomendaciones. Que ahora, a partir de esa herramienta diseñada, se debe continuar avanzando, elaborando una guía didáctica para el manejo de esos recursos. Esas son las cosas que vamos a discutir y a conversar. Doctor, ¿y la guía didáctica es igual que la estrategia No, didáctica? no. Oigan, Ave María, entonces no entendieron nada lo que yo dije el sábado. No,
¿Eh? Se nota que no han entendido. No, ahora, eso me pasa y a veces me pongo molesto y digo, oye, aquí todos somos adultos, no hay que decir las cosas dos veces, una vez que se diga es basta. A ver, la guía didáctica es la que siempre conocemos como maestro. ¿Qué hacemos nosotros? Una guía. ¿Por qué es didáctica? Porque está estructurada con ciertos principios, cierta organización para conducir el aprendizaje de los estudiantes. Las acciones del maestro para conducir el aprendizaje. Mientras que la estrategia es para implementar, como les dije, transformar el estado inicial en un modelo deseado. Y para eso se ejecutan acciones escalonadas, sistemáticas, bien, y que hay que ir evaluando cómo se va haciendo esa. Es una estrategia. Pregúntale a un militar cualquiera, si tiene en la familia, ¿qué diferencia hay entre táctica y estrategia? Muchas veces lo que nosotros hacemos son tácticas didácticas. Porque ellos sí tienen claro la táctica y la estrategia. La estrategia que ellos tienen, la táctica que ellos van a utilizar para conducir la estrategia. Eso ellos lo tienen claro. Esas palabras vienen de ahí. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Léanse, reléanse en material, que lo que yo se los puse ahí en la plataforma. Léanselo. Y si no ponen estrategia en educación y te sale cualquier cantidad de materiales abordando esa problemática. Es distinto. La estrategia es distinta. Por ejemplo, Gracias, doctor. en la escuela hay malos hábitos alimenticios y voy a hacer una estrategia para cambiar la alimentación en el marco de la escuela. El uso de comida saludable. Yo hago una estrategia. La estrategia tiene etapas, pasos. ¿Bien? Eso es muy distinto que yo voy a hacer una estrategia didáctica en biología para el uso adecuado de alimentos. Es diferente una estrategia didáctica de una estrategia educativa y de una guía didáctica. Es diferente. Diferente. Lo que yo les pido nada más que con esas cosas es que piensen siempre y no se vayan a dejar colonizar por los compañeros del área tecnológica que dicen que tal recurso puede ser una estrategia. Permite estrategias para tal cosa. Sí, permite, pero no me dice cuál es la estrategia. ¿Entienden? Entonces ustedes tienen que tener cuidado con eso. Es decir, si van a hacer una estrategia, vamos a hacer una estrategia. Si no, vamos a hacer recomendaciones, una guía didáctica como base para una estrategia. Todo eso se puede hacer. Yo no les quito la idea. Lo que estoy diciendo es que sean consecuentes con lo que ustedes pretenden, ¿no? Si pretende una estrategia, es una estrategia. Avanzo una estrategia. Doctor, usted decía en la semana anterior que la estrategia didáctica es prácticamente un conjunto, ¿no?, de acciones secuenciales e interrelacionadas. Ya, en el caso de, por ejemplo, si yo pensaba aplicarle ese concepto prácticamente en la plataforma, en el Moodle que estoy haciendo, en función de los temas. Por ejemplo, si dice que es secuencial, bueno, el tema macro, como decir, en mi caso es el mix de marketing y tiene 4 partes, que es primero introducción, la segunda es la primera variable que tiene el mix de marketing, el tercer tema es la segunda variable y el tercer tema es la tercera y cuarta variable. Ahí prácticamente estoy con actividades secuenciales. Tal vez de esa forma es como le tengo que ver. Igual le aplicaría en cada tema, estoy aplicándole lo que es el ERCA. Entonces, cuando hablamos de ERCA, también igual está prácticamente, ahí veo que está la secuencia y la interrelación. O sea, son Sí. temas que no es nada. Acuérdate que cuando yo puse la pirámide, dije que casi todo el mundo ponía en su estrategia acciones, métodos, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, casi nadie, cuando ponía la estrategia, ponía otras 2 cosas que yo tenía más abajo, que se llamaba implementación y evaluación y perfeccionamiento. Es decir,
La estrategia no es solo estructurar las acciones, las actividades que se van a realizar, que te lo da el ECA o el PASIE, te da todo eso, sino una estrategia, una vez que tú tienes las acciones secuenciales y todo ese tipo de cosas, con la herramienta de apoyo en la cual la más adecuada para ir ejecutando esas acciones, te falta describir cómo se va a implementar. ¿Entiendes? Ahí viene el cómo lo implemento. Y después, según lo voy implementando, cómo yo me retroalimento, cómo yo evalúo si ya se alcanzó cada etapa y si puedo pasar entonces a la siguiente, y así uno a uno hasta que voy desarrollando mi estrategia. Es una de las cosas que falta. Casi todo el mundo, voy a ser sincero, ¿no? Por lo que yo he visto, lo que hace es establecer el objetivo, establecer las acciones, las actividades y después asocia los recursos tecnológicos con el que van a hacer las actividades. Bien, pero no llegan a describir cómo se implementa eso en la práctica. Si es de todo una vez, o eso se va por etapas, por pasos. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Entiendes? Que no necesariamente son los pasos del ECA o de PASIE. Sería la metodología. Las metodologías. Pero un sentido más macro, ¿no? Ahora, yo les alerto. Yo sé que para ustedes es novedoso las herramientas que están aprendiendo en la maestría, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Manejo de herramientas, de recursos tecnológicos. Pero lo más importante, lo verdaderamente creador de ustedes, si usted le pregunta, a ver, dígame qué fue lo que usted aporta como su creación intelectual. No es el Kahoot, no es el Quizlet, no es el entorno virtual, porque esos recursos ya están diseñados. Ya están creados. Lo creador de ustedes es ponerle la sustancia a eso. ¿Cómo va a servir? El contenido. ¿Cómo usted seleccionó los contenidos? ¿Cómo usted dosificó los contenidos? ¿Para todos los chicos por igual? ¿O los separó esos contenidos, esas actividades por niveles de dificultades? ¿Por qué a los chicos nuestros les gustan mucho los ojos y los niveles? Te dice, mami, ya estoy por el nivel 12. Ay, hijo, ¿y cuántos niveles son? No, son 20. Ah, no, sigue trabajando. Entonces tú lo ves ahí. Entonces, los niveles de dosificación, todos son juegos, todos tienen una gamificación. Entonces, lo creativo de todos ustedes no es verlo todo así en macro, sino, no sé, a mejor no son los 5 temas que tienen. Yo cojo un tema, por ese tema soy muy creador con respecto a la variedad de los ejercicios, los niveles de dificultades. Entonces, ahí viene la estrategia. ¿Cómo voy a trabajar? Yo tengo las actividades en 5 niveles de dificultades. Entonces, ¿cómo empiezo? Con el nivel 1. Aquí el maestro debe prestar atención a los chicos que se van. Aquellos que logren vencer hasta pasan a las actividades del segundo nivel, que están conformados por este ejercicio. Los otros pasan al tercer nivel. Entonces, no es que me digan que para la experiencia pongo un video que fue elaborado por mí y después le hice 3 preguntas. Entonces, eso no es una estrategia. Eso es un instrumento diseñado para cumplir ese nivel de logro. Una estrategia sería cómo yo voy a ir conduciendo a esos chicos desde el nivel de aprendizaje más bajo a alcanzar los niveles de logro que establece como requisito el plan curricular del país, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo conduzco? Con un ejercicio, con un nivel de dificultad nada más. No hay estrategia ninguna. Entonces, yo lo que te invito es eso, a tratar de pensar, ¿no?
Y esa experiencia la tienen ustedes como docentes. Ustedes saben cuáles son los grados por el cual deben transitar los alumnos, desde el más sencillo hasta el máximo, que cumple con los niveles de logro que establece el plan curricular. Entonces, yo pongo 5 o 6 ejercicios, quizás todos son con Kahoot. Entonces, hay 10 ejercicios con Kahoot para formar en grupo, el trabajo colaborativo, el que sea. Perfecto. Entonces ahora usted va a explicarme cuál es su estrategia. ¿Cómo? Eso es lo que yo llamo guía. Entonces, si quiere puedes poner el manual, manual de uso, orientaciones metodológicas, de donde tú le dices al maestro cómo él va a trabajar con esos 10 o 12 ejercicios que están en grado de dificultades. Esa es tu creación. Esa es tu creación. El Kahoot, tú lo pones ahí, pam, pam, y tú le pones ejercicio y y te da las calificaciones y te da la calificación y todo ese tipo. Eso es cierto, ¿no? Pero la riqueza está en las actividades. Lo estoy diciendo, Angélica, pero es para todos los que estamos aquí. ¿Okay? Yo soy de matemática, toda mi vida me he dedicado a trabajar, como son cuestiones de investigación, yo nada más que me ocupo de matemática. Y yo lo digo, la división, sí, pero la división, con 3 ejercicios de división, no, ni que sea ni mayor invento. No. Existen software que me facilitan. Ahora, yo tengo que seleccionar los ejercicios. Él va a hacer 20 ejercicios y va desde lo más fácil y van aumentando la complejidad, hasta que llega al ejercicio 20, y entonces cuando él hace 20 bien, yo digo, alcanzó el nivel de logro. ¿Entiendes? Entonces, razonamiento lógico. Ya tuve esa discusión ya para el que tiene razonamiento lógico. Razonamiento lógico. Entonces, ¿qué cosa es razonamiento lógico? No es que 2 más 3, ¿cuánto es? 5. Eso no es razonamiento lógico. Eso es algorítmico. Razonamiento lógico. Entonces, ¿cómo tú varías los ejercicios? Va sobre el mismo contenido, pero poniéndoselo de forma diferente para que él active su razonamiento. Bueno, yo creo que es suficiente por hoy. Esto ha sido casi una tutoría colectiva. Pero bueno, para que sepan mi forma de pensar, ¿no? Al final, ahora mismo se están formando 3 tribunales para los compañeros de tercero. Yo presido uno. Por tanto, se me quedan las 2 terceras partes que no forman. Para más eso, ya yo, cuando lleguen a la defensa, ya para qué voy a caotizar si ya está el trabajo diseñado. Yo caotizo aquí ahora a ustedes. Doctor, una pregunta. Para hacerlos pensar. Nosotros no vamos a tener tutor de tesis, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tú le llamas tutor de tesis? A la persona que estaba directamente relacionada desde el principio a fin. No, eso no existe. Eso no existe. Es decir, ya no hay. A ver, no. Bueno, sí hay, pero en otros contextos. Aquí lo que nosotros vamos a tener es un director de tesis. En este caso, se parte de este taller y yo soy el director de tesis de todos. Bien. Ahora, esa es la pena. Escucha, yo soy el director de tesis de todo. Por tanto, yo lo hago para que ustedes piensen, contrasten, lo conduzcan, qué sé yo. En la misma medida que se va avanzando, pues bueno, ahora somos un director de tesis a 2 manos. El magíster Paul por un lado, pero no crea que él está independiente, ¿no? Trabajamos juntos y hace mucho tiempo que trabajamos juntos. Él los ayuda a montar ¿cómo se llama? El producto, y en la misma medida que yo los voy presionando, yo les digo, vaya a ver a Paul para que le ayude a concretar con ese instrumento la estrategia, para que Paul le ayude, ¿no? Es decir, lo que hay es un director, un conductor, y ese conductor los va encaminando, ¿no? Los va llevando. Y después, un momento determinado, por ejemplo, a nosotros nos hacemos apoyar con otros profesores y le decimos, bueno, para este, ahora los voy a ayudar de ahora en adelante fulano de tal, profesor. Que puede ser el profesor Marcelo, no sé si han tenido clase con Marcelo. Marcelo Ramírez no les ha dado clase de teorías de aprendizaje y ese tipo de cosas.
No, No, no ha sido nuestro profesor. Ah, le dio entonces la doctora Norma. Sí. Ah, entonces puede ser Norma, Marcelo. Norma es más del área humanística. Entonces a veces yo le digo, bueno, para aquellos que tienen que ver con niveles de comprensión, lectura, ese tipo de cosas, escritura. Entonces, para pasar ya a esa etapa que yo estaba hablando últimamente, ¿no? De las cosas ya específicas, de cómo usted pone la actividad de lectura para determinados recursos. Entonces, pero sigue siendo una forma de pensamiento. Claro, cuando ya esto se termine, yo he estado bastante agobiado porque en este semestre empecé con los de cuarto para que defendieran, ya terminaron. Ahora los de tercero ya hicieron las predefensas, ahora están trabajando y ya tengo varios convocados para mañana y pasado. Darle consulta ya en su etapa final. Entonces, eso me resta tiempo para estar con ustedes, ¿no? Ya cuando esas generaciones terminen, ya los que vengan atrás, ya yo sí, todo el semestre estoy con ustedes apoyado con otras personas. Según yo voy viendo mis limitaciones y las necesidades de ustedes, entonces voy recabando de otras personas. Entonces, por eso es que nosotros no usamos la figura de tutor único. No tenemos, sino un conductor que los va avanzando. ¿Bien? Esa es la realidad. Yo, por ejemplo, toda mi vida trabajé en la capacitación de docentes. Entonces, todo lo que sea algo que tenga que ver con la capacitación de docentes, aunque sea un contenido que no sea afín a mí, pero que es capacitación, yo puedo ayudar. Igual que todo lo que sea de matemática. Pero además de eso, incursiono en otras áreas, porque he dado clases, no tanto, pero bueno, de física, de ciencia. Entonces, pues puedo ayudarlo también. Y aparte de eso, llevo más de 20 años trabajando en maestrías, dando talleres de tesis, o sea, que me sé. Entonces, a ver, ya estamos bastante pasados y yo no quiero abusar. Miren, aquí en pantalla, yo quise ya anticiparme uno de los serios problemas, y se lo digo sin ningún ego ni nada de eso. No creo que yo sea un representante eficiente de la lengua castellana, pero uno de los problemas que tienen los maestros es el pensamiento un poco caótico. Le cuesta mucho el pensamiento lógico, a unos más y a otros menos. Y quiero decirlo desde ahora, las ideas hay que expresarlas de una manera clara, sencilla, no porque uso un lenguaje rebuscado, queda mejor el trabajo escrito. O sea, desde que ahora que empiece, traten de pensar que están escribiendo para otras personas, no para ustedes. Por tanto, tiene que ser entendible para otras personas. Bien, entonces, hay que usar un lenguaje científico adecuado. No decir una cosa y después 10 páginas más adelante, usted se contradice con usted mismo. Ya, cuidado con eso. Esto es un problema ecuatoriano. Evitar párrafos extremadamente largos. En eso es especialista el doctor Alfredo. Bien, hacen unos párrafos condicionantes. Uno condiciona al otro y al otro y al otro, entonces no termina. Entonces es un párrafo extenso. No. En el lenguaje científico se expresan las ideas sencillas y cuando están concatenadas unas con la otra se pone punto y seguido. Para decir, hasta aquí terminó una idea y ahora viene la siguiente que está relacionada con esa. Entonces, hay que conectar las ideas en punto y seguido. Tener en cuenta lo siguiente, esto no es estricto, pero bueno, un párrafo, lo que tiene como máximo son 150 palabras, 152, 157, pero no puede tener 300, 400 palabras. No debe tener muchas frases. La frase es lo que está entre un punto y otro. Entonces, ¿qué pasa? Que como hacen oraciones enlazadas, nunca hay punto, llegan al punto final. Entonces, me dice,
El Ministerio de Educación plantea el uso de las tecnologías, entonces lo que significa que en la escuela tal se trabaja por las tecnologías, que los maestros, entonces mezclan 4 o 5 ideas que debía estar separadas. Entonces, cada frase, 25, 30 palabras. Un párrafo, lo más que debe tener son 8 líneas, máximo 14 líneas, máximo línea de izquierda a derecha. Y siempre recordar que se escribe para otras personas. Si usa una abreviatura, si usa un lenguaje que se conoce en el argot propio de los educadores, pueden ser de educadores ecuatorianos, pero eso cuando pasa al reservorio de la universidad es para uso internacional. Entonces tiene que ser en una lengua castellana que lo entiendan lo mismo en España, que en México, que en Argentina, que en cualquier país. Entonces tenemos que hablar con un lenguaje. Entonces, segundo de básica. ¿Qué cosa es segundo de básica? Es decir, segundo nivel o grado de la educación general básica. Tercer nivel, ¿de qué? De bachillerato. Entonces, son cosas que yo les pido que presten mucho cuidado cuando escriban. Que yo se los marco una vez, pero no se los marco más. Ya yo se lo dije y usted tiene que saber que no puede escribirlo así. Tiene que escribir para que lo entienda a otras personas. ¿Bien? Entonces, no sé, Karina, chico de segundo nivel, de inicial. Entonces, tiene que, para que se entienda, ¿no? Entonces, no es escribir para un lenguaje de mi escuela, es para escribir para un lenguaje castellano, un lenguaje científico, que de plena comprensión en el marco de la lengua castellana. Bien, eso yo les pido que le presten atención, no lo dejen, no, yo lo arreglo al final, no, que va al final no tienes tiempo, vayan escribiendo desde el principio, que se entienda bien. Bueno, esto es todo por hoy. Estoy muy agradecido por la atención prestada y el sábado vamos a retomar algunas de estas ideas, pero ya concretadas a partir del conocimiento de problemas, objetos, objetivos, todo ese tipo de cosas. Por favor, los que no han podido completar, no pueden ir, me lo pasan por un correo, me hacen la misma información, yo lo añado para ver si puedo llevarlo un poco resumido el día sábado. Entonces ahora sí voy a dar por finalizado la actividad de esta noche. Les agradezco a todos. Doctor, Diga. esta es una pregunta fuera de la materia, es otra cosa. Quería preguntarle algo. Usted, aparte de ser el director de posgrados, es el vicerrector, ¿cierto? Yo no soy el director de posgrado, ese es el magíster René. Yo soy el coordinador de la maestría en educación. Ya. Coordinador de maestría, pero aparte es el vicerrector, ¿o estoy equivocada? No, está aceptada, sí. Me eligieron Ya. por 5 años. Lo que pasa es que tengo una duda, más que una duda es un malestar, le voy a ser sincera. Desde el día de ayer estoy tratando de comunicarme con la señora Cristina Grijalva, que ¿Sí? entiendo que es del departamento, no sé si es del departamento de financiero, pero bueno, en días atrás yo había conversado con ella acerca de los pagos que iba a realizar y de la manera en la que lo iba a hacer. Yo ya hice el pago y me he comunicado con ella, le he llamado al teléfono, le he mandado un mail, le mandé chat, le escribí al institucional, al personal, a todos los medios. Y no tengo ninguna respuesta. Entonces, yo entiendo que deben estar súper ocupados, como todos lo estamos, pero sí creo que es pertinente que den una respuesta, aunque diga, no le voy a atender, no tengo tiempo, o ¿sabe qué? Llámenme en un mes. Pero yo ya sé, porque además mi interés es que quede constancia de que cancelé un valor y le mandé un mail con fotos, con todo, y no tengo ninguna respuesta. Entonces ya no sé a quién acudir. La verdad, he llamado a 4 personas diferentes. Sí, pero a ver, todo el área económica financiera está subordinada a la vicecanciller. ¿Sabe quién es? La magíster
Proaño. Carolina Proaño. Entonces, ella es la que responde como autoridad por todo el aparato económico financiero. Entonces, ante una queja de ese tipo, de consulta sin respuesta, pues debe acudir a eso, porque realmente yo solamente me ocuparía de eso, pero del área académica. Si usted, por ejemplo, hace algún reclamo a Magíster René Cortijo, que es el director de posgrado, no le responde, bueno, la autoridad que atiende el área académica es mi persona, ¿no? Pero ya para estas cosas así, que efectivamente, si usted le ha preguntado, tiene las pruebas, los probatorios, y ha preguntado y está interesada y no le responde, pues la jefa inmediata es la magíster Carolina Proaño. ¿Y en el EVA se encuentra el teléfono también de la magíster? Sí, debe estar en donde está todas las autoridades, eso está el teléfono de todos nosotros, ¿no? Y está el correo. Correo. Usted pone Carolina Proaño y le va a salir rápido el correíto de ella y usted pues, plantea su inquietud sin ningún tipo de dificultad en ese sentido. No tengan problema en eso. Bueno, entonces ahora sí voy a dejar ya